El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora, Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo: El Señor le dijo a mi Señor: Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Marcos 16:16, Hechos 2:32 en adelante. Una de las declaraciones más contundentes de nuestro Señor Jesucristo la registra el Evangelio de Marcos 16:16, cuando asegura: El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Lejos de ser esta una expresión aislada, es una declaración consistente con la enseñanza bíblica respecto de la estrecha relación que existe entre el bautismo en agua y la salvación. Como sabemos, nuestro Señor Jesús le aseguró a Nicodemo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Juan 3:5. Con tal declaración, nuestro Señor se refiere a la obra del Espíritu Santo, quien regenera al creyente y le da nueva vida, pero destaca también, en primer orden, el nacimiento de agua. Hemos dicho que de manera unánime los estudiosos de la Biblia asumen que con tal expresión el Señor se refiere al bautismo. La salvación es, desde luego, una obra de gracia, pero no es una cuestión unilateral, porque no es suficiente con que nuestro Dios esté dispuesto a remitir los pecados por la sangre derramada por Jesucristo su Hijo.
También se requiere que el creyente exprese de manera pública y suficiente su fe y por lo tanto se manifieste la aceptación que hace de la obra de gracia ofrecida por Dios y su compromiso para vivir en consecuencia con tal muestra de amor. De acuerdo con la enseñanza paulina, es por el bautismo en agua que estamos en Cristo, que somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Ello se debe al hecho de que en el bautismo morimos a nosotros mismos y renacemos para vivir para Dios. Romanos 6, versos 13 al 14. De tal suerte, el bautismo en agua es la expresión contundente de la fe del creyente, a quien, insisto, no le es suficiente el creer, sino que debe expresar pública y de manera contundente, decisiva, tanto lo que cree respecto de la obra redentora de Jesucristo como lo que se propone hacer en consecuencia. En este sentido, el bautismo es, además de una ordenanza establecida por el mismo Señor debido a su autoridad, repasa Mateo 28, 19 y siguientes, además de obediencia es un sacramento, es decir, es una señal evidente tanto del quehacer salvífico de Dios como de la conversión a Él de parte del creyente. La respuesta que da Pedro a quienes, habiendo oído las buenas nuevas de Jesucristo, le preguntaron, ¿qué debemos hacer?, es sumamente reveladora del propósito, del cómo y de la obra del bautismo en agua. En efecto, el apóstol Pedro exhorta: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 y 38. Lo primero que destaca de tal declaración es el hecho de la conversión tiene que ver con lo que se piensa y no con lo que se siente. El término usado por Pedro para conversión, metanoeo, se refiere a un cambio de opinión o de propósito. Del contexto de nuestro pasaje, se desprende entonces que la persona que no está en Cristo simplemente no puede vivir en comunión con Él ni tener en sí misma el Espíritu Santo de nuestro Dios. Quien no está en Cristo está en pecado y es, por lo tanto, enemigo de Dios. Santiago 4:4. Nadie puede, por sí mismo, cambiar su condición de enemigo a ser uno, a estar en comunión con Cristo. Romanos 3:20. Por lo tanto, se requiere de la gracia divina que opera en favor del creyente mediante la remisión, el perdón de los pecados, es decir, mediante la obra salvífica de Jesucristo, quien pagó el precio de nuestros pecados. Y aquí conviene recordar que la Biblia declara que todos los seres humanos hemos pecado y por lo tanto nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 3:23, en la Nueva Traducción Viviente. Otra traducción, la palabra, lo dice así: puesto que todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Estar privados de la gloria de Dios no solo separa a la persona del Señor, sino que la hace esclava de Satanás. Revisa Juan 8:34 y Romanos 6:16 al 20. Como esclavos bajo el poder del diablo, solo abundamos en una mayor degradación integral de nosotros mismos, misma que también afecta a los nuestros y que termina por destruir el todo de la vida. Jesucristo nuestro Señor, según su propio testimonio,
ha venido para liberarnos del poder del pecado y para destruir las obras del diablo. Juan 10:10, primera de Juan 3:8. Él ha pagado el precio de nuestra redención y por lo tanto tiene el poder para perdonar nuestros pecados. De acuerdo con Pedro, es el bautismo el medio establecido por Dios para el perdón de los pecados. Pero, según Pedro, el arrepentimiento no es suficiente. A este ha de seguirle el bautismo en agua. Y conviene aquí citar a J.W. McGalvey, quien explica que el perdón de los pecados no tiene que ver con la convicción interior de la persona. No es la convicción de la persona la que le perdona los pecados, sino con la determinación, la participación de Dios mismo. Al respecto, McGalvey dice: pero el perdón no es un acto que se verifique dentro del alma del culpable, ocurre en la mente del que perdona, y esto no puede ser conocido por quien no ha sido perdonado, sino por algún medio de comunicación. Este medio de comunicación por el cual Dios comunica su perdón es precisamente el bautismo en agua. Dado que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es quien lo realiza en el nombre, por la autoridad del Señor, la Iglesia tiene el poder para testimoniar que Dios ha perdonado los pecados de quien ha sido bautizado. Es en tal sentido que debemos entender lo que Pablo dice a Tito 3:5. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Amén. Que el bautismo en agua sea para el perdón de los pecados, plantea un serio cuestionamiento a la razón y validez del bautismo de los infantes. Primero, porque los niños son, según la Biblia, sin pecado, y así ya es de ellos el reino de Dios, Mateo 18:3 y 19:14. La Biblia asegura que Dios no imputa, es decir, no hace responsables a los hijos del pecado de los padres, ni viceversa. Ezequiel 18:20. En segundo lugar, porque para que el bautismo sea válido, se requiere de la fe de quien se bautiza. El bautismo en agua es mucho más que un símbolo, más que un mero rito. Es un pacto, es un compromiso que requiere tanto de la voluntad de Dios ya expresada en Jesucristo como de la voluntad del creyente que se manifiesta precisamente en el acto del bautismo. Primera de Pedro 3:21. Y en tercer lugar, porque en el bautismo el creyente confiesa sus pecados, así como su propósito de honrar a Dios el resto de su vida. Quienes fueron bautizados de niños no se bautizaron, los bautizaron. Ellos no participaron del bautismo por cuanto no fue expresión ni de su conciencia ni de su voluntad. Por el contrario, la forma imperativa de la instrucción petrina contenida en Hechos 2:38, así como la indicación dada a Saulo para su propio bautismo. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Hechos 22:16, son evidencia de la necesidad de que el bautismo en agua sea resultado del arrepentimiento, de la conversión y de la decisión personales antes que de la fe y de la buena intención de padres y padrinos. Hay quienes se refieren al bautismo como adultos de quienes ya fueron bautizados cuando niños, como el bautismo de la Iglesia cristiana, como si se tratara de una mera cuestión denominacional o de
tradición religiosa. No hay tal. Si la persona, niña o adulta, no participa consciente y voluntariamente de tal sacramento, podemos concluir que no hay bautismo alguno, porque como hemos visto, el bautismo requiere tanto de la participación de Dios como la de aquel que reconoce su pecado y se vuelve a Dios reconociéndolo como el Señor y el Salvador de su vida. Decisión que nadie puede tomar por nadie. Cada quien debe tomarla personalmente. La manera en que la iglesia primitiva realizó la ceremonia bautismal nos proporciona un modelo a seguir. Para empezar, debemos tomar en cuenta que la palabra bautismo viene del término baptisma, que se refiere al proceso de inmersión y sumersión y emergencia, salir a la superficie. De ahí que siguiendo la práctica neotestamentaria, nosotros practicamos generalmente el bautismo por inmersión, es decir, sumergiendo por completo en el agua a la persona. Desde luego, no consideramos que sea la cantidad de agua la que determina la validez del acto mismo, pero sí consideramos conveniente imitar a la iglesia primitiva en esta práctica cuando ello resulta posible. Por otro lado, y de indudable y superior importancia, es que durante la ceremonia bautismal invocamos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre el creyente, utilizando la fórmula bautismal que la iglesia primitiva utilizó de manera recurrente en el primer siglo de la era cristiana. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra que la iglesia primitiva bautizó utilizando la fórmula en el nombre de Jesucristo o en alguna de sus variantes. Hechos 2:38, 11:12 y 16, 10:48, 19:5. Desde luego, esto no contraviene lo establecido por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19, pues tal como lo comprueba Lucas 24:47, nuestro Señor enseñó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, según la versión Reina Valera 1960. Y al respecto, conviene hacer aquí dos precisiones. Aunque nosotros recuperamos la fórmula bautismal utilizada por la iglesia primitiva, reconocemos la validez de los bautismos realizados consciente y voluntariamente utilizando la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, porque la misma aparece en labios de nuestro Señor Jesucristo. Además, porque entendemos las razones doctrinales históricas que hicieron necesario que la iglesia primitiva desarrollara tal fórmula en las postrimerías del siglo I, ante los embates heréticos que atentaban contra la doctrina de la doble naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí resulta importante recuperar lo que el conocido y respetado teólogo católico Hans Kung dice en su libro La Iglesia. Al respecto, Kung declara: ¿qué quiere decir en nombre de Jesús? Nombre, en ese contexto, es un concepto jurídico que significa autoridad y ámbito jurídico. Al pronunciarse sobre el neófito, el nombre de Jesús, el neófito pasa a ser propiedad del Señor resucitado. Es sometido a su señorío y protección. Se torna propiedad del Señor resucitado y participa así de su vida,
de su espíritu y de su relación filial con Dios. Tiene parte en el Señor mismo. En ese sentido, la fórmula trinitaria, solo atestiguada en Mateo 28-29, es desarrollo de lo contenido en la fórmula cristológica. Este es también el sentido de la fórmula bautismal trinitaria. El bautismo se administra en el nombre de aquel en quien, por el Espíritu, Dios mismo está con nosotros. Finalmente, Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, suma suficientes evidencias que muestran que el bautismo es oficiado por los líderes espirituales de la comunidad cristiana. Pedro, Silas, el mismo Pablo, entre otros, fueron los encargados de oficiar las ceremonias bautismales de la iglesia primitiva. Por ello es por lo que nosotros imitamos esta práctica y son los ministros de la iglesia quienes en ceremonia pública y frente a la congregación ofician tan importante ceremonia. Así es que la iglesia es testigo fiel de la conversión, de la muerte al pecado y del nacimiento a una nueva vida del creyente. Al mismo tiempo que por la autoridad que le ha sido conferida, la Iglesia declara en el nombre de Jesucristo que los pecados del neófito han sido perdonados. En el libro citado, Hans Küng declara que el bautismo es más que un mero signo de fe y de confesión, destinado solamente a confirmar la fe. Pero el bautismo no da sin más solidez a la fe, porque la fe no es simplemente resultado natural o fruto automático del bautismo. Esta propuesta de Küng destaca la importancia de que quienes han venido a Cristo y han creído en su Evangelio se bauticen de manera consciente y voluntaria. Así, al nacer de nuevo por el poder de la sangre de Jesucristo, es que podrán caminar en comunión perfecta con el Señor y se le unirán en la magna tarea de la evangelización y la diaconía, siendo ellos mismos así testigos de Cristo en medio de una generación que vaga sin Dios y sin esperanza. Así, hermanas y hermanos, es como se cumplirá en nosotros la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. A quienes ya hemos sido bautizados y vivimos bajo la autoridad de nuestro Señor, al igual que a quienes escuchan su Evangelio y quieren vivir la novedad de vida a la que Él les llama, es que les animo a que nos propongamos ser aquellos en quienes el propósito de Dios se cumple y seamos así partícipes de la tarea de hacer discípulos de Cristo. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor los bendiga.